Hola, somos Osmara, Paola y Michelle y hoy presentaremos la reforma laboral que propone reducir la jornada semanal máxima en México de 48 a 40 horas. Esta reforma representa un cambio importante en la vida de millones de trabajadores. Por eso, hoy explicaremos de manera amplia qué propone la iniciativa, de dónde surge, cómo se compara en México con el resto del mundo, cómo funcionaría en la práctica, por qué es necesaria y si los motivos realmente justifican esta transformación. También hablaremos sobre los pros, los contras y posibles reformas adicionales que podrían mejorar la reforma en justicia laboral en México. Bueno, para entrar un poco en contexto acerca de lo que hablaremos, primero es importante comprender qué es lo que propone esta reforma. Entonces, pues lo que la iniciativa de esta reforma es principalmente modificar los artículos 59 y 71 de la Ley Federal del Trabajo, ya que actualmente en México se, por ley se deben trabajar 48 horas semanales. Entonces, normalmente, pues eso se traduce como trabajar 6 días a la semana. Entonces, lo que la reforma propone es cambiar esto y que ahora sean máximo 40 horas por semana, que serían 8 horas por día y como consecuencia, pues habrían 2 días de descanso. Preferentemente, estos días de descanso serían los sábados y domingos y una prima del 25% si se trabaja en sábado, ya sea un sábado o domingo. Entonces, pues esto significa que México seguiría siendo un país de jornada de 8 horas, pero ya no de 6 días, sino de 5. Y pues esta iniciativa pues se propone para pues que existan cambios de manera positiva, ya que tomando como ejemplo que en Francia en el año 2000 también se implementó una reforma, ya que las horas laborales se redujeron a 35 horas. Entonces, hubo una declaración de que este cambio no afectó eh, como el sistema, digamos, sino que mejoró porque gracias a eso hubo menor rotación de personal, menor ausentismo y mejores resultados en cuanto a la productividad. Entonces, con esto, pues se demuestra que reducir horas no necesariamente perjudica a los empleadores. Bueno, y siguiendo con el tema, ¿por qué surgió esta propuesta? Bueno, esta propuesta, ya estaba a discusión sobre la jornada laboral, pues no es nueva, esto ya viene de tiempo, pues ya que hace más de 150 años, durante la Revolución Industrial, los trabajadores podían, laborar entre 14 y 16 horas diarias sin días de descanso. Esto después de muchas luchas sociales, el mundo pudo avanzar y así fue la jornada, se redujo a 8 horas. Bueno, que en México adoptó desde esas décadas pasadas. Bueno, en 1935 la Organización Internacional del Trabajo recomendó que en una semana se deben trabajar 40 horas. Y muchos países pues han adoptado estas horas de trabajo. En Estados Unidos trabajan 40 horas desde 1940. En España trabajan 40 horas desde los años 80 y Chile aprobó esta reducción de 40 horas apenas en 2023 del año. En Australia o en Corea del Sur y Alemania también tienen límites similares. México se quedó en este sentido manteniendo jornadas más largas que la mayoría de los países desarrollados. Eh, bueno, como bien sabemos, hay desde los ciclos pasados había personas que no tenían derecho a descansos, ya que sus jornadas laborales pues eran muy largas. Entonces pues hubieron personas que pues ya cansadas de esta situación pues hicieron movimientos para que pues se pudiera bajar la reducción de las horas trabajadas y así trabajar menos, ya que pues para ellos era injusto igual ya que no se les pagaba tanto en salario o dinero. Entonces era más lo que trabajaban a lo que ganaban. Y bueno, México es uno de los países donde más se trabaja en el mundo.
La OIT, Organización del Trabajo, señala que México promedia 45,2 horas semanales por encima de la mayoría de los países señalados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero la situación es más dura que las grandes ciudades. Muchas personas pasan entre 3 y 4 horas diarias en transporte, según la INEGI. Eso equivale a 52 días enteros al año en solo traslados. Esto genera una combinación de cansancio extremo, bajo rendimiento y poca convivencia familiar. Por poner unos ejemplos, un trabajador que entra a las 8 y sale a las 6 p.m. llega casi a su casa a las 8 de la noche, cena, descansa un rato y prácticamente se va a dormir. No hay tiempo para ejercitarse, estudiar o convivir con la familia. Esto explica por qué las jornadas más cortas ya no solo son un tema económico, sino que también son un tema humano. Bueno, y ahora pues también debemos entender, aplicando ya esta reforma, cómo funcionaría pues en la práctica. Entonces, la preocupación principal que se presenta es saber si las empresas podrían adaptarse a estos cambios. Y la realidad es que la reducción a 40 horas pues no eliminaría los turnos, sino que simplemente los distribuiría de mejor manera. Entonces, como ejemplo también, pues supongamos que un trabajador de oficina que antes laboraba de lunes a sábado, ahora trabajaría de lunes a viernes. Entonces, pues mantiene su mismo salario. En comercio y servicios, donde se trabaja pues solamente, o donde se trabaja también los fines de semana, se aplicarían turnos rotativos con 2 días de descanso seguidos para cada empleado. Y bueno, la clave de esta nueva reforma o para que funcione de forma que beneficie a todos, pues es que se administren mejor los horarios para que no se alarguen o recarguen los turnos de los trabajadores. Bueno, ¿por qué es tan necesaria esta reforma? Existen varias razones para que esta reforma pues se justifique. Por uno, como digamos, podría ser por la salud física y mental, ya que la Organización Internacional de Trabajo y la Organización Mundial de Salud, entre las dos coinciden que trabajar más de 48 horas semanales aumenta el riesgo de problemas cardíacos, depresión, ansiedad y accidentes. También afecta la productividad real, ya que trabajar más horas pues no significa producir más. También afecta la convivencia familiar, porque con jornadas tan largas y pues muchos traslados interminables, muchos padres pues no conviven tanto con sus hijos. Por ejemplo, un ejemplo real fue en Japón, ya que en Japón se identificaron casos de muertes por excesos de trabajo, conocidos como karoshi. Esto obligó al gobierno a implementar regulaciones más estrictas sobre estas horas de trabajo y descansos. Pero en México, digamos, no hemos llegado a un extremo de riesgo en donde lleguen a ver tantos decesos por el trabajo, ya que pues este riesgo existe todavía, está en posibilidad. Por ejemplo, como bien sabemos, también otro lugar, donde las personas tienden a suicidarse mucho también por el trabajo, la presión social, es en Corea del Sur, ya que ahí, pues, como sabemos, las personas se pasan trabajando la mayoría del tiempo, ya que, pues, su, su calidad de vida es mucho mayor, que acá en México, ya que ahí pues los precios tienden a aumentar demasiado y las personas pues tienden a trabajar más. Entonces ahí es, digamos, un ejemplo también donde pues las personas llegan a suicidarse por la presión social y por los precios o a veces que no pueden con la vida o la calidad de vida que se tiene. Igual en México pues tienden a maltratar a las personas. Algunas personas trabajan un poco más de las 8 horas, pero pues casi es, por lo regular no son muchos los casos, ya que pues la mayoría tiene 8 horas de trabajo por lo regular. Y ahora, ¿son suficientes los motivos para cambiar la reforma? O sea, para cambiar las horas trabajadas.
Y pues considerando ya lo que han comentado mis compañeras y lo que veremos a continuación, sí, los motivos son suficientes porque se basan en evidencia internacional. Por ejemplo, en Alemania se trabajan 34,5 horas semanales en promedio y aún así es uno de los países más productivos del país. Por otro lado, en Dinamarca tienen jornadas de 32 a 35 horas semanales y mantienen altos niveles de calidad de vida y desarrollo económico. La relación es clara. Más horas no son igual a más productividad. Lo que realmente genera productividad es una buena salud, un descanso adecuado, una estabilidad emocional sobre todo y ambientes laborales sanos. Bueno, ya con lo que mencionó Michelle y con lo que mencionó Osmara, pues podemos identificar que con eso pues sí existen pros de la reforma y pues como lo mencionaron, pues los beneficios principales son que va a mejorar la salud mental y física de los trabajadores, va a existir una mayor calidad de vida, va a haber más convivencia familiar, mayor productividad y va a haber empresas con menos rotación de personal. Es decir, pues aquí encontramos beneficios tanto para trabajadores como para empleadores. Bueno, así como lo mencionó mi compañera Paola, así como hay pros, pues también hay contras de esta reforma. Em, por ejemplo, un contra de esta reforma son que los costos iniciales para reorganizar turnos o contratar personal extra. Eh, También la resistencia al cambio de algunos sectores, los ajustes administrativos en industrias como manufactura y call centers. Por ejemplo, en Reino Unido en el 2022, durante un ensayo de semana de 4 días, algunas empresas pues, de restaurantes y hoteles tuvieron algunas dificultades de inicio, pero tras algunos meses pues lograron como equilibrar los turnos y reportaron menos estrés y mejor clima laboral y menos eficiencia, ya que como sabemos algunos trabajadores por trabajar tanto pues tienden a estresarse de más porque por la carga o la presión de trabajo que tienen o porque se les da un poco más de trabajo a lo que ellos tienden a trabajar. Entonces por eso pues están tratando de reducir estas horas laborales. Y bien, ¿qué otras modificaciones podrían mejorar la Ley Federal del Trabajo? Consideramos algunos puntos importantes para que las relaciones laborales en México sean un poco más justas. También podríamos considerar reformas como el derecho a la desconexión digital, como en Francia, que la ha implementado para evitar que trabajadores reciban mensajes laborales fuera de horario. Una regulación más estricta de teletrabajo, asegurando que no se convierta en una excusa para trabajar más horas. Las licencias de paternidad más amplias, acercándonos a modelos de corresponsabilidad. Protección al sector informal, que representa más del 50% de la fuerza laboral en México. También la regulación del trabajo nocturno, siguiendo estándares de la OIT. Por poner unos ejemplos, en Argentina, el teletrabajo, los empleados tienen derecho legal a desconectarse fuera de horario, evitando abusos de trabajo remoto. Y bueno, pues en conclusión, con todo lo que ya mencionamos, pues la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que es lo que se propone, no solo es una actualización necesaria, sino también una oportunidad para mejorar la salud, la convivencia familiar y la productividad en México. Y aunque esto implica pues grandes retos tal vez en la transición, los beneficios que se han observado en otros países, que pues se mencionaron en algunos ejemplos, pues las recomendaciones que se siguen de los organismos internacionales pues demuestra que es una reforma justa, viable y necesaria. Muchas gracias por ver nuestra presentación. Esperamos que la información haya sido clara, completa y útil. Gracias y hasta pronto.